Hola, espero que estés muy bien, bienvenido a mi canal. En este video quiero mostrarte cómo configurar tu televisor TCL C655 con una torre de PC o también puede funcionar con una computadora portátil. Este video lo hago porque algunas personas me dicen que por favor les explique porque no han podido activar los 120 Hz en 1440p. Por cierto, en este modelo los 120 Hz hasta 1440p solamente sería posible a partir del tamaño de 55 pulgadas en adelante. Por ejemplo, el de 50 pulgadas no es compatible con los 120 Hz. Lo primero es conectar, por supuesto, la torre de PC a algún puerto HDMI del televisor. En este caso hice el ejemplo conectándolo al puerto HDMI número 1 con un buen cable HDMI. Hice en este caso el testeo con el cable HDMI que trae la consola Xbox Series X, pero como ya expliqué en anteriores videos, si necesitas un mejor cable y con mayor longitud sin que haya interferencia, te recomiendo mucho, por supuesto, el cable HDMI 2.1B de fibra óptica de la marca Ruipro. En la descripción encuentras el link de compra por si de pronto te interesa. La ventaja es que es mucho más delgado, ocupa menos espacio y, como te digo, a pesar de que pueda tener 15 o 20 metros, no va a perder calidad, no va a haber interferencia en la transferencia de datos. Pero bueno, lo primero entonces sería acceder, después de haber conectado la torre a un puerto HDMI del televisor, acceder a configuraciones. Oprimen el botón de la ruedita de configuraciones del control remoto, van aquí a toda la configuración, luego aquí a canales y entradas, luego entradas y luego van a irse hasta la parte de abajo. Antes de seguir, quiero aclarar que estos tres parámetros solamente van a aparecer cuando se conecta un dispositivo HDMI al televisor. Si no está conectado algún dispositivo HDMI al televisor, estos tres parámetros no van a aparecer. Y esto lo digo porque muchas personas me preguntaban esto, que por qué en sus televisores estos tres parámetros no aparecían. Pues bien, ya sabes la razón. Entonces, el estándar HDMI obviamente debe estar activado. Lo digo porque de fábrica suele venir en automático, entonces colócalo en activado. El modo automático de baja latencia, a ver, realmente no es que sea la gran cosa, simplemente lo que permite este modo es activar de forma automática el modo juego cuando el televisor detecte una consola de videojuegos o, por ejemplo, un PC gamer con una gráfica pues que sea dedicada para el área gaming, por ejemplo. Pero si no lo tienes activado, pues simplemente puedes activar el modo juego de forma manual. Pero pues obviamente a muchas personas les parece mejor dejar este aspecto activado. La frecuencia de actualización variable sí conviene activarla para evitar lo que se conoce como rasgado de pantalla o screen tearing. Luego de esto vas a irte atrás, a regresar al menú del sistema operativo de tu computadora. En este caso hago el ejemplo con Windows. No sé cuál sea la ruta para, por ejemplo, Linux o, por ejemplo, para el sistema operativo de los computadores de la marca Apple. Entonces, como te decía, automáticamente el televisor va a activar el modo juego. Detectó un videojuego, aquí dice ALLM. Aquí no se puede cambiar porque el ALLM, que es Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia, está activado. Es decir, sí o sí te forza a pues que el modo juego esté activado, que es el modo recomendado cuando quieres utilizar tu televisor con una torre gamer, pues obviamente para jugar videojuegos. Entonces el modo juego ya está activado. El maestro de juegos lo puedes activar si quieres, en este caso no es increíblemente necesario. El maestro de juegos es simplemente para que en pantalla pueda aparecer esta game bar, que realmente desde mi punto de vista no es algo tan relevante, pero pues puede realizar algunas modificaciones, como por ejemplo pues hacer aparecer una mira en pantalla en caso de que así lo requieras. El modo de rendimiento puedes dejarlo en rápido para que haya mejor fluidez. Estando aquí en esta pantalla de inicio, lo primero que tenemos que hacer es acceder, por supuesto, a configuración.
aquí en sistema. El HDR, tú decides si activarlo o no, depende con lo que quieras jugar. Vamos en este caso a activarlo, ya aquí está activado. Aquí entonces en resolución de pantalla, normalmente de forma automática, digamos que el sistema operativo detecta lo que es mejor para esta pantalla, para el rendimiento gaming. Quien quiera jugar con los 120 Hz solamente lo podrá hacer hasta 1440p. Aquí está, resolución recomendada 2560 por 1440. Si de pronto se decidiera cambiar una resolución más alta, por ejemplo 3840 por 2160, aquí en configuración avanzada de pantalla no me da la opción de los 120 Hz. Pero si cambiáramos la resolución a 1440p, que es lo recomendado, y nos vamos a configuración avanzada de pantalla, en este caso sí me permite los 120 Hz. Sí se nota un cambio en cuanto a la resolución, especialmente la calidad de las letras baja un poquito, nada alarmante, de todas formas se siguen leyendo muy bien. Así pues, entonces voy a pasar a mostrarte una pequeña prueba en 1440p a 120 Hz con esta PC Gamer que tiene una gráfica RTX 4060 con el videojuego Call of Duty Warzone. Bueno, mientras se encuentra partida, puedes acceder a la Game Bar oprimiendo por algunos segundos el botón de las tres rayitas hasta que aparezca. Aquí ya puedes entonces activar el HGG en caso de que así lo requieras, que digamos que un formato mejorado HDR, pero en algunas ocasiones puede oscurecer un poquito la imagen. Y quizá para ese tipo de videojuegos que de pronto en algunas partes, algunos edificios hay mucha sombra, no te va a gustar mucho porque quieres tener todo el mayor nivel de detalles posible. Yo te diría que lo dejes desactivado, pero es, digamos, que tu decisión. Y también, por supuesto, la mira en pantalla tal vez para algunos pueda resultar muy útil. Aquí se puede cambiar de tamaño, de color y de forma en caso de que así lo requieras. Yo realmente pues voy a dejarlo desactivado, pero ya sabes que lo puedes activar, y aquí en aumento dejarlo en rápido. Mientras tanto, te hablo de lo que yo puedo experimentar en cuanto a la calidad. Por supuesto, entre más cerca estés a una pantalla y entre más grande sea, pues la resolución o el resultado no va a ser el mejor, y pues si te alejas un poco más, pues obviamente será mejor. A esta distancia digamos que es por lo menos decente, pero yo no sé si alguien vaya a utilizarlo como monitor de PC estando a menos de 40 centímetros de la pantalla. Me parece pues una locura. Yo lo hago solamente para hacer estas pruebas. Bueno, voy a jugar hasta que me maten. Yo no soy experto en este juego, ya muchos saben que no soy experto en este juego. Sí, obviamente al estar muy cerca de la pantalla se ven muchas partes pixeladas. No sé si de pronto con una gráfica más potente pues se vea mejor en 1440. No se ve de la mejor forma. Bueno, vamos a ver. Mientras empieza el juego, ¿qué puedo decir de este televisor? ¿Sigue siendo recomendado en 2025? Por supuesto que sí. Esta es la versión que no es Pro, es decir, la versión sin Full Array. Aún así, aunque sea la versión sin Full Array, digamos que no está mal. Sin embargo, para videojuegos que tengan mucha oscuridad, aquellos de terror o de survival horror, no va a ser la mejor opción, a menos de que decidas bajarle un poco al brillo. Recuerda que en mi canal hay videos donde explico algunas configuraciones para encontrar un equilibrio entre buenos resultados de colores, brillo, nivel de detalles, e intentando reducir un poco el efecto conocido como nubosidad o clouding. F abrir. ¿Cómo es que se cogen? F equipar. No recuerdo cómo es que uno va más rápido aquí, de hecho ni siquiera sé si uno puede ir más rápido. Por cierto, más adelante abriré un canal de streaming. Uno lo abriré enfocado solo para League of Legends, que es el videojuego que más utilizo y en el que me siento pues con un nivel decente. Y luego tal vez habrá uno para videojuegos variados. Por cierto, mi novia ya tiene un canal
de YouTube y en Twitch. Aquí encuentras los links, en la descripción también los dejo para que la sigan y la apoyen. Ya por lo menos por ahora juega Minecraft, Repo, Among Us. Voy a intentar a ver si de pronto se adentra a este mundo Warzone. Ella lo intentó hace un tiempo jugar, pero no le... O sea, si yo soy malo en este juego, ella es peor. Pero ella aprende rápido, Yo hace mucho tiempo que no juego... Bueno, la última vez que jugué fue con el... Haciendo la prueba con el S90D. A ver, maldita sea, ¿cómo hago aparecer otra vez el arma? Me siento un completo noob. Ese es que un compañero mío, supongo. A ver. Arma, F, equipada. ¿Dónde me están? Oh, ¿me mataron? Oh, me usan como escudo humano, no sabía esta táctica. Bien. Uy. ¿Cómo lo reanimo? Maldita sea, ¿cómo lo reanimo? Ya. Bueno, me mataron. Tengo que mejorar mucho en este juego realmente. Bueno, ya saben entonces cómo realizar las configuraciones con los 120 Hz de 1440p con alto rango dinámico, con una PC gamer. Perdón porque yo soy terrible en este juego. Vamos a ver si hago algo aquí en este para volver otra vez. ¿Quiénes están en este momento? A ver, para yo poder ganar, mi contrincante tiene que ser peor que yo. Sí, peor que yo. Bueno, vuelvo a la arena. Vamos otra vez al ruedo, a intentarlo otra vez, por lo menos a no morir tan rápido. Por cierto, ¿cómo así? Apareció una... no, bueno. Aún no ha llegado los TCL a Colombia, apenas hay un modelo, el P7K. La otra semana, si todo sale bien, lo traeré al canal. Pero pues por lo menos por ahora no. Y estaré esperando a que lleguen el resto de televisores de otras marcas de este año para poder revisarlos y compararlos. Bueno, hasta aquí este video. Recuerda que me puedes apoyar por Baki, por medio de Baki, de Patreon, haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, dándole clic al botón like. Y listo, muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.